promociones que tuvieron la fortuna de estudiar en el claustro Confama cuando fue la primera sede del Colegio San Ignacio. Y lo más seguro es que durante este recorrido virtual, del cual pues en lo personal tengo muchas expectativas y deseo que arranque Sergio, vamos a encontrarnos muchos temas que tienen que ver con la historia del Colegio San Ignacio. Yo cuento esto porque, como les decía, hace aproximadamente un mes tuvimos una actividad propiciada por el claustro en el cual algunos ignacianos nos acompañaron a reconstruir vivencias del claustro. O sea que tenemos mucho para compartir esta tarde. Sergio, te doy la bienvenida, agradeciéndote muchísimo el que hayas aceptado este espacio, esta invitación. Lo mismo para Beatriz, que también está conectada, que ha estado pues todo el tiempo haciéndonos aquí pues como de intermediaria para que pudiéramos tener esta actividad. Entonces, les agradezco enormemente. Ahí entró Beatriz. Entonces, les agradezco muchísimo. Los invito a que disfrutemos bastante este encuentro. Ahí veo que sigue llegando invitados. En este momento somos 20. Le doy paso entonces a Carol para que nos presente oficialmente a Sergio. Y Sergio, esta es tu pantalla, esta es la audiencia de Hacia San Ignacio y estamos muy contentos de tenerte y de poder conocer toda esta información que nos vas a compartir esta tarde. Muchas gracias y bienvenidos. Perfecto, Clara, muchísimas gracias a ti. Pues en este momento les queremos comentar a muchas personas que tenemos aquí en la sala, que son nuevas para este tipo de charlas, que esta es nuestra 28ª charla en respuesta al aislamiento social que nos impuso el tema de salud pública a nivel mundial. Hemos tenido infinidad de temas, emprendimiento, hemos tenido temas espirituales y pues hoy es un tema que yo creo nos vincula mucho desde las emociones, desde el sentir como egresados del Colegio San Ignacio. Le doy entonces la bienvenida a Sergio y a todas las personas que por primera vez nos acompañan hoy en este espacio de charlas virtuales. Sergio Restrepo Jaramillo es actualmente el responsable del claustro, del Centro Cultural Claustro Confama, y pues en algún momento también fue en el año 2011 y 2017 director general del Teatro Pablo Tobón Uribe. Desde el 2008 y por 2 años fue director académico y productor de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Mi primera experiencia laboral fuera de ser comunicadora. También fue cofundador y director de la Corporación Fernando González Otra Parte del año 2002. Fue director de la Parada Juvenil de la Lectura en 3 de sus versiones, productor general y encargado de gestión de diferentes conciertos, entre ellos el de Orillas y de Wilders acá en Medellín. Perdón si voy interrumpiendo para admitir a las personas. Fue colaborador de los festivales del Cine Andariego, de Santa Fe de Antioquia y el de Cartagena, del Festival Internacional de Cine Sin Fronteras, del que también fue productor. Además, creó y dirigió el colectivo artístico Paz de Mentes, la corporación estultífera Navis, su centro cultural y su revista, y director de diversos proyectos como Semana por la Paz, el voto de los niños y el mandato por la paz, la vida y la libertad. Vamos a tener entonces un invitado de honor, una persona con un recorrido y un reconocimiento altísimo en la ciudad de Medellín. Y pues muchísimas gracias, Sergio. A todos los invitados les recomendamos, por favor, poner sus micrófonos en silencio y aumentar el volumen de sus dispositivos para que escuchemos mejor el audio que Sergio nos va a compartir. Ahora sí, Sergio, este espacio y este micrófono es tuyo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy generosa tu presentación, muy amable, y me encanta estar acá. Me va a dar un poco de vértigo hablar ante los ignacianos, lo confieso. Voy a hablar de ese su colegio y creo que ustedes deberían de estar hablándonos muchísimas veces más de esto, que estas historias que ustedes vivieron y conocen son tremendamente poderosas. Entonces lo que vamos a hacer en una suerte de recorrido caprichoso por el claustro, vamos a estar en el pasado y también un poco en el futuro, vamos a recorrer lugares que no existen dentro del claustro y vamos a ver una exposición que ahorita les cuento de qué se trata. Entonces, inicialmente van a escuchar un audio producto de unas conversaciones de San Ignacio, en San Ignacio que hicimos con Universo Centro, en las cuales participaron un número importante de escritores e ilustradores. En estas conversaciones estuvieron
Santiago Gamboa, Miguel Rivas, estuvo como invitado Héctor Abad Faciolins, estuvieron una serie de escritores escribiendo sobre ese, su colegio, que antes de ser su colegio fue otros espacios y después de ser su colegio también fue otros escenarios. Esas conversaciones estuvieron acompañadas de ilustradores, ahí estuvieron José Antonio Suárez, estuvo César del Valle, estuvo Daniel Gómez y otra cantidad de gente. Y después de oír un pedacito de ese audio, vamos a entrar al claustro. Entonces les pido que se preparen para caminar otra vez por ese espacio de San Ignacio y que dispongan de toda su imaginación. ¿Les parece? Claro que sí, Sergio. Ahí les pido que me confirmen que están viendo una foto del conjunto patrimonial San Ignacio. Sí, señor, estamos viendo la foto. Listo, entonces vamos a darle play y vamos a escuchar inicialmente un audio de una historia que sucedió en la plazuela. San Ignacio Memoria Viva es un proyecto de Confama y Universo Centro para la gente. Visita a San Ignacio, por Ignacio Piedrahita. La tranquila mañana de lunes se ve de pronto alborotada por un puñado de borrachos. Vienen por el lado de Pichincha, una callecita por donde baja una traicionera peregrinación de colectivos y taxis burrita, que por lo mudo y vertiginosa es un peligro para los peatones distraídos. Entre los borrachos hay una mujer que le está contando la historia de su vida a uno de los hombres que la acompañan. Póngame pues cuidado, protesta ella cuando él se distrae para destapar de nuevo la botella, sin marcas ni distintivos, a medio llenar de un licor cuya transparencia es su mayor signo de aspereza. Como San Ignacio es apenas una plazuela, un rectángulo que no pasa de los 80 metros, que tiene una cuadra por unos 20 de ancho, los borrachos capturan la atención de medio parque y por lo tanto de la policía. Casualmente, en ese momento hay 7 carros de la institución parqueados a lo largo del costado occidental, que no han quitado. Una carrera más bien tranquila donde se levantan 4 edificios residenciales de 2 pisos y un par de casas antiguas que se usan como clínica. En los bajos de los edificios funciona una fonda cerrada a esa hora, una clínica dental, un parqueadero de motos y una sucursal de apuestas. Completan la lista un punto de arreglo de teléfonos celulares, una oficina de correo, 3 pastelerías y una pulpería. Al ver que el alboroto es producto del alcohol, los agentes bajan la guardia. Mientras tanto, los borrachos se desplazan desde la enorme ceiba que se levanta en el extremo sur del parque hasta las 2 cabinas azules de baños públicos instaladas en la esquina. En esa ceiba centenaria vivió hasta hace un par de años una ardilla que fue mascota pública. Con un árbol de semejante ramaje, tenía un pequeño país para ella sola. Se tomó el palomar como casa y la comida se la traía a la gente a todas horas. Un día, una de esas personas que ven en el reino animal la oportunidad de remediar sus propios males, le llevó la parejita. No hubo entendimiento y un día la ardilla de siempre apareció muerta en el piso. Dicen que la otra la aventó desde una de las ramas más altas. Bienvenidos al Claustro Confama, un lugar muy especial que es parte de un conjunto patrimonial conformado por una plazuela y 3 edificios. La originalmente llamada Iglesia de San Francisco, que no terminó obras y que se inició en 1793, que luego sería llamado Iglesia de San Ignacio. Esa historia se ubica en un Medellín que estaba entre 2 ciudades y no era ni ciudad, ni villa, ni capital. Estaba entre la ciudad de Río Negro, donde se había hecho un congreso de la República, y la ciudad de Santa Fe de Antioquia, la ciudad capital. Ese Medellín era un paso entre estas 2 ciudades y tenía escasamente 30 hectáreas y 2.300 habitantes. A espaldas de ustedes estaría la calle Niquitao,
Esa es la calle límite de la ciudad de la época. Y se expande esa ciudad, casi en la teoría del segundo hombre del profesor Luis Fernando, nos menciona tantas veces, para dar cabida a un proyecto de educación, cultura y formación. El llamado inicio de los colegios en Antioquia. Y inició en esa fecha que les mencioné, 1793, pero solo se dio cédula real en 1803 por el rey de España, Carlos IV. Por este espacio donde estamos han pasado la fe, la cultura, la formación, la educación y, hay que decirlo también, la guerra. Por este lugar, en 1810, se tomaron en inicios de los gritos de independencia, el rey de España, estos como cuarteles. En 1828, José María Córdoba se levantó contra Simón Bolívar, dando origen a lo que se llamaría la Guerra de los Santuarios. Y sería la primera guerra civil en Colombia. Entre 1839 y 1842 se dio la Guerra de los Supremos. Y en 1876 se dieron las guerras bipartidistas. Y hasta 1915, o sea, no hace mucho, filaron las botas y los uniformes y las armas acá, en el claustro. El batallón Sucre se formó por última vez en esa fecha y se formó en el patio salón al que vamos a ingresar. La guerra estuvo también en esta plazuela y en el 2004 explotó una bomba que dejó 11 heridos y 3 muertos. Los invito a que ingresemos, por favor, al claustro, que siempre, siempre será el Colegio San Ignacio, el colegio de ustedes. Estas puertas siempre se abrirán para ustedes y darán paso a esa memoria que ha sido tejida de una u otra manera. Aquí, en la pileta original del claustro, les invito a que se den un pasón, cambiamos el agua bendita por alcohol, digamos que bendito, para que ustedes se desinfecten y podamos ingresar tranquilamente. Este claustro, en esta imagen que ustedes ven, tiene el ladrillo a la vista, como lo tuvo durante muchísimos años. Y este lugar dio origen a la primera obra de teatro que tuvo el departamento. Aquí se presentó el mismo día que se elevó un globo aerostático de gran tamaño para la inauguración del Colegio Antioquia, se presentó la obra de teatro El Triunfo de la Voluntad. Y se presentó 6 años después, la obra Volcán de Amor, la primera en 1823 y la segunda en 1829. Como de una u otra manera, inauguración a ese proyecto educativo que en 1823 instauraba nuevamente bajo las leyes de Santander como el Colegio de las Primeras Letras. Ya había sido instaurado el Colegio Provincial de Antioquia en 1803. Y este color del ladrillo vermellón, que seguramente pudo haber salido de las ladrilleras de Guayabal o de las ladrilleras de Aranjuez, es el color original del ladrillo, que en un futuro volverá a estar así para darle una mejor condición acústica. Por este espacio pasaron el Colegio Provincial de Antioquia y el Colegio Antioquia, como ya los mencioné, o el Colegio de las Primeras Letras. Estuvo en 1871 la Universidad de Antioquia, y esa universidad solo se va al costado norte, a lo que conocemos como el Paraninfo. El otro claustro, que están al lado y lado de la iglesia cada uno, y ellos 3 con la plazuela conforman el conjunto patrimonial hasta 1916. Y estuvo entre 1885 y 1957 la sede principal del Colegio San Ignacio. En los 60 hubo otro momento en el que el colegio estuvo. Los invito a que subamos al segundo piso, a la oficina del proyecto Claustro, que recojamos unos papeles, y los voy a invitar a un lugar, a un rinconcito al que casi nadie va. Ese lugar es un espacio muy, muy especial. Aquí espérenme, entro por unos papeles a la oficina y seguimos el recorrido. En esta oficina podemos darle una tisbadita a ese piñón de oreja
que acompaña a los árboles patrimoniales de la plazuela, 2 ceibas, pentandras, un piñón de oreja y 2 palmas reales hermosísimas. Y acá vamos hacia ese lugar que les dije, un rinconcito que es la Puerta del Perdón. Cuentan que acabadas las cruzadas quedó un conflicto entre las 2 religiones y Asís pidió permiso al Santo Padre para ir a conversar con el pueblo islámico. Y los jerarcas de los 2 lugares, de las 2 religiones, se juntaron a conversar, pero Francisco los hizo pasar por una puerta pequeña entre un convento y una iglesia, como acá, entre el claustro y esta, la iglesia de San Ignacio a la que vamos a entrar. Y por favor tengan cuidado, porque Francisco dijo que quien atravesaba esta puerta, como lo acabamos de hacer, dejaba atrás sus pecados. Así que ustedes, si siguieron hasta acá conmigo, a ver el órgano Merkley que trajeron en 1905 los jesuitas, órgano en el último año de fabricación de la empresa Merkley en París, y maravilloso, que estuvo acá. Un órgano que estuvo en custodia muchos años de un sacerdote jesuita que está presente acá, y ustedes van a poder ver dónde, en un instante, dónde está y quién es. El padre Juan José Briceño, un sacerdote jesuita que ustedes ven acá. Ahí está la lápida y ahí está el padre Juan José Briceño. Este sacerdote fue quien estuvo encargado en 1968, un año bien complejo para la historia del mundo y para Colombia también, un año en que se revolcó un poco, como dirían los nadaístas, que ahorita hablaremos de ellos, el obispero, y acá se hizo el 39º Congreso Eucarístico Internacional, y el padre Briceño fue el encargado de musicalizar y hacer las obras de música para ese congreso, y también fue el encargado en 1986 de hacer la misa cantada para la visita de Juan Pablo II. Entonces estamos ante uno de los grandes compositores de música religiosa, clásica y también popular. Fue ganador en varias ocasiones de música popular. Y voy a dejarle acá al padre Briceño que nos toque un momento ese órgano maravilloso que llegó acá a esta iglesia como parte de las reformas que hizo Agustín de Arts en 1905. Este órgano fue el tercero en llegar a Antioquia. El primero fue el de la iglesia de la Candelaria y el segundo el de la Basílica de Santa Fe de Antioquia. Y los invito a que caminemos hacia un salón de clases. Pudo haber sido el salón de alguno de ustedes, pudo haber sido un salón del CESDE, que estuvo algunos años acá, o del Colegio San Ignacio de las Primeras Letras, o el Colegio Provincial de Antioquia. Ese salón, en sus corredores previamente pasamos por parte de la publicidad que se hacía de forma tipográfica. Y abrimos las puertas del salón. Vamos a suponer que entre estos alumnos que vamos a ver acá está Fernando González. Y vamos a leer y vamos a ver parte de la carta de expulsión de Fernando González del Colegio San Ignacio. Y escribía el padre Torrijo al papá de Fernando González: es el caso que desde el año pasado se dio Fernando con sumo ahínco a la lectura de la literatura. Primero, obras literarias, luego, este año, obras filosóficas principalmente. Sin duda, en la lectura de tales libros procedía sin mucha selección al principio, no advirtiendo el inmenso mal que de este semejante podía proceder. Y así ha sucedido. En efecto, como usted habrá tenido que advertirlo, pues al ojo avisor de un padre solícito jamás se ocultan los cambios que en un hijo van verificando. Comenzando apenas sus estudios de filosofía y no bien cimentados,
sus principios religiosos, ha leído con verdadera pasión las obras de Voltaire, Víctor Hugo, Kant y sobre todo Nietzsche, las cuales han apagado en su entendimiento la luz de la fe y han secado en su corazón todo temor saludable. No cree absolutamente, afirma él a sus compañeros, en la divinidad de Jesucristo, ni menos en la Iglesia Católica. Imbuido en las ideas de Nietzsche, sostiene que hasta ahora los hombres han estado cegados con las falsas preocupaciones, como el infierno, y que un genio ha de desaparecerlas para sustituirlas por unas mejores. Así lo dice, casi de continuo a sus compañeros. Esto ha sostenido también a su profesor de filosofía, el padre Quirós, y en parte al reverendo padre rector, sin admitir razón de ninguna clase. Este es un fragmento de la carta de expulsión de Fernando González del Colegio San Ignacio, escrita al padre de Fernando González. Y Fernando González fue parte de los Panidas, con León de Greiff, Ricardo Rendón, Tartarín Moreira, Pepe Mesía y otros. Y en 1913, León de Greiff liderara un grupo de jóvenes liberales que se enfrentaría a la hegemonía conservadora acá en la Plazuela. Esa fue una trifulca que el mismo de Greiff menciona que duró 2 horas. Y de ahí terminaron 40 jóvenes liberales encarcelados y un conservador. El conservador fue uno de los 13 Panidas, personajes maravillosos que también inspirarían en 1958 a unos jóvenes que decidieron quemar sus libros personales y sus bibliotecas. Estos ya no bajo la frase de los Panidas, que se automencionaban como músicos, rapsodias, prosistas, poetas. No, estos jóvenes nadistas liderados por Gonzalo Arango se autodenominaban genios, locos y peligrosos, y tendrían como el momento de publicación y difusión de su manifiesto nadaísta, el primero, y que daría origen a un debate. Acá vemos unos frascos de lo que podría haber sido el primer gabinete de química o de física que llegó a el colegio. Y ese gabinete tuvo además una posibilidad de tener cátedras de termoeléctrica. Estuvo acá en el colegio el primer generador de rayos X y el primer generador de energía eléctrica que tuvo Antioquia. De una u otra manera, acá se dio origen a la investigación y a la generación eléctrica que proseguirían empresas como EPM. Y estamos viendo el torreón del claustro, una torre que fue construida por última vez en 1925 por Gobeart y sirvió de observatorio astronómico y meteorológico. Y esa torre, que de una u otra manera ha custodiado lo que fue el Colegio San Ignacio para ustedes y lo que para muchos ha sido un centro de pensamiento, investigación y cuna de los colegios que mencioné, de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de Oficios, de la Congregación Mariana, que nació de unos estudiantes del Colegio San Ignacio en 1937 y que se convertiría en ese gran legado de una ONG para Antioquia, del Instituto de Bellas Artes, que se originó acá y luego pasó a manos de la Sociedad de Mejoras Públicas, del CESDE, de los Scouts, etcétera, para tener acá un espacio. Y los invito a que tratemos de ubicarnos en el claustro de 1800, donde los patios se convirtieron muchas veces en caballerizas y también en los lugares donde se guardaba la pólvora y el armamento militar. Esta imagen, con unas pequeñas rotoscopias, nos dan la idea de lo que pudo haber sido ese claustro de los orígenes en sus patios. Y los invito para que hagamos un último viaje a la imaginación. Cuando cerramos el claustro, que ya no lo estábamos programando por meses, sino por temas, estábamos en el tema del caos y dejamos puesta una exposición. Los vamos a invitar a que se transporten a una exposición nocturna en ese claustro de San Ignacio. Bienvenidos a la exposición del claustro de Asdrúbal Ramírez.
diseño de una ciudad. La forma en que se exhibe una mercancía o una pintura son denominados ordenados cuando el observador puede comprender con cierto detalle las ramificaciones de la estructura y logra interrelacionarla. El orden hace posible enfocarse en lo que es diferente, lo que pertenece y lo que está segregado. Esto no implica que el caos sea una ausencia de patrón, sino por el contrario, un patrón muy complejo para ser notado. Bueno, un gusto haberlos tenido en el claustro, haber podido caminar este lugar con ustedes, que seguramente ustedes conocen muy probablemente mejor que yo, y un encanto poder ampliar esta conversación a sus percepciones. El encanto fue nuestro, Sergio, y creo que todas las personas que estamos aquí en la sala, a quienes agradecemos la paciencia por las pequeñas dificultades de audio que tuvimos, pero en realidad creo, Clara, que estamos de acuerdo en que fue una actividad sensorial muy bella para todos nosotros. Completamente de acuerdo, impresionada estoy, qué trabajo tan bien hecho, tan riguroso esa animación, Sergio, felicitaciones pues por ese trabajo y también aprovecho para darte las felicitaciones por lo que están haciendo desde el claustro. Para quienes nos acompañan, les contamos que desde la Junta Directiva tuvimos la oportunidad en los últimos 6 meses de estar 2 veces en reuniones con Sergio, con Beatriz en el claustro y la verdad es que tienen el sitio muy, muy, muy bello. Y estaba en una de las visitas con Juan Ramiro Sampedro, que es el presidente de la asociación, quien en este momento también nos acompaña y a lo mejor él ahora también quiera participar. Decía, pasamos por uno de los salones y él me dijo, vení, que algo me dio aquí. Y me decía, es que yo vi este salón, estaban, yo no sé, Sergio, si en ese momento te hicimos el comentario, estaban ensayando un coro en una de las, donde era antes, creo que en la capilla del recinto. Un coro muy bello, además que lo dirige pues el mismo fundador de la Filarmónica de Medellín. Es bueno, uno de los coros que creo que más importancia tiene en la ciudad. Bueno, ellos estaban ensayando, nosotros nos asomamos y él me dijo, algo me dio, yo siento que algo me dio acá, y se puso a hacer rememoranza, y es que en ese sitio él hizo la primera comunión estando estudiando en el Colegio San Ignacio. Entonces yo creo que este espacio muy bueno, que podamos tener tiempo para que también todas las personas que hoy nos acompañan, qué rico conocer esas historias que han marcado su paso por el recinto,
y que hacen parte de la historia del Colegio San Ignacio. Yo veo acá pues a los que saludé al principio y he visto que han ido llegando más. Por acá veo a don Carlos Posada, veo a Álvaro Santamaría, Álvaro Estrada. Yo sé que ellos hicieron parte de la vida y le dieron vida al claustro. Veo también a Hernán Botero, aunque no sé si Hernán y Serafín Duque estudiaron exactamente en el claustro. Entonces yo quisiera invitarlos a que compartamos esas historias tan emocionantes. Antes de empezar la charla, Sergio, cuando te estábamos esperando, ya habían dos personas conectadas y estaba entre ellos el señor Gonzalo Molina, que también está en este momento y que nos acompañó en la reunión que tuvimos hace aproximadamente un mes con los Pantolocos, en la que estaban reconstruyendo la historia del claustro. Y estábamos hablando precisamente de los comentarios que se hicieron en esa reunión sobre los compañeros que subían la azotea, pues anécdotas interesantísimas, que qué bueno que podamos abrir este espacio para eso. Entonces, yo los invito a que quienes quieran participar, pues no es sino que abran los micrófonos o a través del chat de comentarios también lo pueden hacer, pero igual si tienen preguntas para que Sergio nos resuelva, pues este es el momento. Muchas gracias, invitados todos, entonces, a que sigamos construyendo juntos la historia del claustro San Ignacio, en otra época, primera sede del Colegio San Ignacio. Los que quieran contarnos alguna historia pueden abrir sus micrófonos en este momento. Tenemos tiempo suficiente y si alguna pregunta tienen para Sergio la pueden hacer abiertamente en este momento. Bueno, pues un saludo para todos los aquí presentes. Muchísimas gracias a Asia Ignaciana por promover esta conversación. Especiales agradecimientos a Sergio, a quien conozco desde la época en que estaba en el Casa Museo y al cual le escuché ya muchas historias bellísimas del maestro, y sé de su seriedad y de su responsabilidad en el manejo de estos compromisos, y ahora me alegro inmensamente de su labor en el claustro Confama, como se llama actualmente. Pues yo estuve en el Colegio San Ignacio en el año 1957. Último año creo que fue en que el colegio todavía estaba funcionando ahí en la plazuela. Y recuerdo pues con un inmenso cariño todo lo que nos hizo visitar nuevamente, o nos permitió visitar nuevamente Sergio. Los corredores, las escaleras, el patio salón, los sitios que los patios que nos mostraste como una guarnición militar, y que en aquel momento eran nuestros campos para jugar el fútbol. Pero un recuerdo muy especial es el de la puerta de comunicación del colegio hacia la iglesia San Ignacio. Cuando pasábamos por ahí, yo lo recuerdo inmensamente y muy profundamente, porque pasábamos con hambre, porque teníamos que estar en ayunas para poder comulgar, sobre todo los primeros viernes, que no faltaba la comunión del primer viernes. Y después de la misa podíamos salir un ratico a los lugares cercanos a tomar algo para el desayuno. Recuerdo también al padre Briceño, quien, como nos dices, tocaba el órgano, pero lo conocí pues cuando fui estudiante jesuita, como un compositor, no solamente musical, sino también de las letras de muchas de sus canciones. De manera que me siento profundamente impactado por este recuerdo que nos trae Sergio y la asociación. El colegio lo llevamos en lo más profundo del alma. Son esos recuerdos de niños, esos recuerdos puros, donde no había lugar a sobresalir y a dominar, sino era en el sentido en el que jugábamos a ser lo que pues quería ser cada uno, despertar el yo de cada uno. De manera, Sergio, que muchas gracias a todos los participantes, y bueno,
que ojalá podamos tener otra oportunidad como esta. Muchas gracias. A usted, señor Carlos Posada, por estar acá con nosotros en esta tarde. Aquí nos comenta Juan Ramiro en relación con lo que usted nos decía, que no habían partidos de fútbol, pero sí de pelopié. Entonces, bueno, no sé quién más quiera intervenir en este momento, hablar un poco más sobre sus historias y recuerdos, tal vez el señor Luis Fernando Arbeláez, que está por acá, Gonzalo Molina, algunas de las historias que contaron también en esta videollamada con los Panteolocos. Bueno, yo quiero comentarles que yo soy ignaciano, promoción 1969, hice parte de un experimento que hizo el padre Jorge Vélez en el centro, en los claustros de San Ignacio, con el fin de experimentar un tipo de educación un poco más libre y se hizo para los últimos años de bachillerato. Yo les comentaba en la reunión que tuvimos de todas las anécdotas, nosotros nos divertíamos mucho, éramos dueños de todo, escogíamos los profesores, los hacíamos echar si no nos gustaban, en fin, pasamos divertidísimos y a raíz de eso se formó pues digamos una división entre los estudiantes del centro y los estudiantes de San Ignacio, el estadio, una rivalidad pues digamos muy divertida porque era en lo deportivo y porque nosotros nos jactábamos de que teníamos mucha libertad. En la reunión pasada pues les contábamos muchas anécdotas, cómo jugábamos en esos patios, teníamos el manejo de la tienda en la que vendíamos parva que se conseguía en las panaderías que creo que todavía existen por ahí en los alrededores. Nos divertíamos mucho. Yo creo que eso hace parte de la formación y hace parte de lo que vivimos y es imborrable la vivencia que tuvimos nosotros en esas instalaciones. Señor Gonzalo o el señor Luis Fernando, que por ahí veo que él quiere hablar. Aquí hay 3 preguntas y quiero que alguien me las conteste. La primera es de Juan Ramiro San Pedro. Él nos pregunta, ¿cuál de los rectores de la época era el más templado? Javier Bernal también pregunta, en esa época, ¿cómo eran los horarios de clase? ¿Había almuerzo intermedio, que era como una jornada extendida? Y otra pregunta de Juan Ramiro dice, si es verdad que espantaban en el último piso. Entonces, el señor Luis Fernando, cualquiera que nos quiera contar una historia o responder a estas preguntas. Aló, aquí Luis Fernando Arbeláez habla. No, ¿Cómo le va? Muy bien, ¿tú qué tal? Súper bien, gracias y muy feliz de verlo. Bueno, quiero contar primero ciertos aspectos que son importantes del colegio. En el colegio había internos y los internos eran venidos fundamentalmente de la costa caribe y de la región cafetera. Y eso le daba al colegio pues una gran variedad de encontrar personas de otros sitios del país que acabábamos siendo todos amigos y que aún hoy nos reconocemos. Y por otro lado, el colegio tenía la plazuela como un punto neurálgico. En la plazuela nos reuníamos, nos encontrábamos, permanecíamos en la salida porque era el sitio de paso obligado de las alumnas del Caicedo, del Colegio de la Presentación, etc. Y eso también nos permitía vivir la ciudad. Yo puedo afirmar que quienes estudiamos en San Ignacio, todos llegábamos a pie al colegio, caminando máximo 20 minutos, vivíamos en Prado, en Buenos Aires, o en San Benito, o en Bomboná, etc. Pero la ciudad era un escenario predilecto nuestro. Los nombres de las calles, las carreras, etcétera, los conocíamos como nuestra casa. Todos los establecimientos, los billares, etcétera, el Metropol, sitio donde se jugaba billar, ajedrez, donde se reunían los nadaístas y demás. Es decir, la localización del colegio nos permitía ser unos ciudadanos, permitía ser urbanos,
conocer la ciudad y disfrutar la ciudad, y hoy todavía volvemos a esa ciudad y la disfrutamos igualmente. Muchas gracias por su testimonio, señor Luis Fernando. Si alguien más quiere comentarnos una historia o responder a esas 3 preguntas también un poco complejas que nos hacen acá los invitados. Dice Juan Ramiro que había una calle que se llamaba Pascasio Uribe. Efectivamente. ¿Todo esto? Luis Fernando, no, y compañeros, yo no tuve la oportunidad de permanecer en esas estadías en la plazuela San Ignacio porque yo vivía en el poblado y entonces el bus nos recogía y nos llevaba. Yo no me recuerdo si era el bus o si íbamos en los buses que bajaban del poblado a Medellín, así decíamos, vamos a bajar a Medellín. De manera que no tuve oportunidad de participar en esos encuentros y en esas reuniones especiales. Y para responder a la pregunta del almuerzo, sí, íbamos a la casa a almorzar y regresábamos por la tarde nuevamente al colegio. Eso fue prácticamente todo el tiempo en el que estuvimos en el colegio hasta el año 1973, en que terminé el bachillerato con Álvaro Santamaría, a quien veo ahí, y también a Guillermo Aristizábal. Muchas gracias por su testimonio, señor Carlos Posada. Beatriz Eugenia Pérez, no sé si sea a nombre de alguien más, pero ella dice que la pasada reunión, me imagino que con los Pantolocos, hablaron que la tienda del colegio era cooperativa de los estudiantes. ¿Esto es cierto? ¿Y cómo funcionaba? Si alguien nos puede hablar de esta historia de la tienda, del colegio, cómo funcionaban las compras, qué era lo que había en la tienda en ese momento para comprar. Sí, eso nos tocó la promoción 68-69. Eso es relativamente reciente, pues, de la historia del claustro, porque hubo una época, pues, mucho más antigua de San Ignacio en ese sitio. Sí, digamos, dentro de los planes que tenía el padre Vélez era tener como una autonomía del colegio, de los mismos estudiantes, cuadrábamos los horarios y nos invitó a que manejáramos la tienda y se formó una cooperativa porque entre las, digamos, materias que se enseñaba era cooperativismo. Esa cooperativa se encargaba del manejo de la tienda. Esa tienda realmente no daba muchas utilidades porque las directivas, la verdad era que se tomaba la media mañana gratis y yo creo que de ahí empieza, digamos, algún proceso simple de corrupción estudiantil porque ellos nunca pagaban el desayuno, las directivas de la cooperativa. Pero la verdad es que manteníamos una parva muy fresca que la vendían por ahí, estaba recién hechecita, los pasteles llegaban calientes y eso era una dicha lo que comíamos nosotros allá en la tienda. Pues yo voy aquí a abrir el micrófono porque me llama mucho la atención que don Gonzalo habló de la tienda y ahí mismo, y cuando pronunció la palabra corrupción, yo vi que varios se sonrieron. Álvaro Santamaría se sonrió, Carlos Posada se sonrió, creo que Guillermo Aristizábal también. Algo muy raro pasaba en esa tienda desde que las 3 personas que acabo de mencionar les hubiera causado tanta diversión. Yo quería preguntar algo y es que, bueno, ustedes saben, y quizás esta es una de las situaciones que ha hecho que tengamos la cercanía con Sergio, con Beatriz, con el claustro. Y es un archivo fotográfico bien interesante que tenemos en la asociación y bastante material tiene que ver con el claustro, con el hoy claustro Confama. Yo les quería preguntar es porque viendo estas fotografías a mí me ha llamado mucho la atención que hay muchas fotos sobre fiestas, pero eran unas fiestas pues como con todas las de la ley, o sea, unas fiestas que se ve que eran muy cachezudas, unas fiestas también donde se ven como un desfile
de bandas de guerra, no sé si es eso. Entonces, no sé si es de verdad la idea que yo tengo que las fiestas eran tan importantes como lo muestran las fotos, o es una idea que yo me he hecho, y qué tan rico que nos pudieran contar de las fiestas de ese entonces. Invito a Luis Javier Villegas, eminente historiador, que con su gran memoria debe tener muchos relatos alrededor de ese tema. Animate, Luis Javier. Gracias, hombre, Carlos. Un saludo para todos los asistentes, especialmente a Sergio, agradecerle mucho este recorrido que nos hace evocar bellos tiempos de nuestra juventud. Al maestro Luis Javier también lo conocí en otra parte. Eran otros tiempos, pero yo sigo todavía de lejos vinculado con ese recuerdo entrañable de Fernando González. Bueno, las fiestas, propiamente fiestas en el colegio, yo no recuerdo. El asunto era que había celebraciones que eran obligadas. Particularmente la procesión del Sagrado Corazón de Jesús salía de la iglesia de San Ignacio para la catedral. Desfilaban todos los colegios de Medellín, pero nosotros desfilábamos los de San Ignacio de últimos al lado del obispo, y era pues una ceremonia que duraba fácilmente 3 horas el desfile. Una anécdota importante sería en 1556 murió San Ignacio. En 1956 se celebró se conmemoró el 4º centenario de su fallecimiento. En el patio salón hubo un banquete. Asistieron el gobernador militar Pío V Rengifo, el alcalde era Alberto Vélez Escobar, el papá de un compañero de Luis Fernando Arbeláez, de Álvaro Estrada, que los veo presentes, el padre Álvaro Vélez, y otros, pues obviamente dignidades eclesiásticas, militares, etc. Y a mí me tocó escanciar el vino. Otras preguntas así como interesantes. Traducción de escanciar. Servir el vino. ¿Para qué? Perdón. Era particularmente llamativo, y ahora cuando en el video veíamos el gabinete de química, el famoso profesor de química era un jesuita, el padre Julio de J. Henao, que había iniciado estudios primero de ingeniería en la Facultad de Minas y luego entró de jesuita. Era de un genio absolutamente intolerable, derechista a rabiar, y lógicamente cualquiera le podía poner en furia con alguna alusión al liberalismo o al comunismo, inmediatamente le soltaba toda una retahíla de insultos. Mil gracias por esta presentación, la hemos disfrutado mucho. Con gusto, y creo que las gracias son para Sergio, para que ahí lo anote Sergio. Hay una pregunta para Luis Fernando Arbeláez, ahí ya abrió su micrófono, y la hace Javier. Unas historias. Es indudable que nosotros nos formamos en el colegio, pero los recreos eran fundamentales. La socialización, lo que se hacía en los recreos, lo que se hacía a la salida del colegio, el conocer la ciudad. Y me dice Javier Bernal, claro, hay un concepto que es el de universidad, que es la educación unida a la ciudad. Eso era el colegio de San Ignacio. Era integral con la ciudad, y eso nos daba un plus en la formación muy importante. Por otro lado, ahora mencionaste a Pascasio, a la Pascasio Uribe, efectivamente, en la calle Pascasio Uribe, donde queda la Pascasia, establecimiento cultural hoy muy reconocido,
Y de Pascasio Uribe fue un industrial antioqueño, un hombre que promovió la minería, Locería Caldas, las minas del Zancudo, etcétera, y que donó las campanas para la Candelaria, que por eso esas campanas se llaman las Pascasias, que es lo que dio el nombre a la Pascasia hoy en día, centro cultural que tiene gran importancia en la ciudad de hoy. Muchas gracias por responder a la pregunta y también obviamente por darnos esos datos tan importantes, y creo que por todo este enriquecimiento cultural y por estos recuerdos que hemos podido tener y cultivar en este rato aquí juntos. ¿Hay alguien que quiera hacer contar otra historia o hacer otra pregunta? El micrófono está totalmente abierto. Sí, Luis Fernando, los recreos eran maravillosos en aquella época y son inolvidables. Inolvidable en mi caso por culpa de Álvaro Santamaría Arango, quien en una oportunidad me puso un ojo absolutamente morado y estuve como, del orden de 15 días regañado en mi casa porque me pegaba, me ponía a pelear con los compañeros. El caso con Álvaro no fue que peleara, fue que estábamos jugando y como era grande, corpulento, alto, siempre nos pegábamos en alguna forma. Mi ojo morado no me hace olvidar los recreos en el colegio. Suerte, Álvaro. Excelente anécdota, muchas gracias, señor Carlos. Bueno, creo que vamos ya llegando como al cierre de esta experiencia. Si de pronto el señor Álvaro quiere abrir su micrófono, esperamos pacientemente porque queremos escuchar la réplica que tenga para Carlos Posada en este momento. Pero yo también, sin ponerme de acuerdo con Carol, le iba a decir al señor Álvaro Santamaría que lo invitábamos porque he visto que ha disfrutado mucho esta charla, como ha tenido la cámara abierta, entonces yo he podido ver todas las expresiones de su rostro cada que dicen algo. Cuando hablaron ahora de la tienda también usted se sonrió, ahora que don Carlos habla del ojo, entonces qué tan rico poderlo también escuchar con algo, pues con lo que dice Carol o algo que usted tenga muy presente, que haya hecho parte de los recuerdos que tiene del colegio. Bueno, muchas gracias por esta invitación, muchas felicitaciones por el trabajo y por todos los recuerdos que nos hicieron volver con todo este proceso. A Carlos, pues sí, efectivamente, por culpa mía tuvo un ojo golondrino durante unos días, pero bueno, no fue mi intención y de alguna manera pues fue una cosa muy agradable porque todos esos recreos generaron mucha amistad, nos enseñaron demasiadas cosas de compartir con los compañeros. Con Luis Fernando Arbeláez, pues comparto también una experiencia muy linda, y es que realmente nosotros caminábamos la ciudad para ir al colegio, nosotros no cogíamos, no tomábamos transporte ni público, pues ni el colegio para ir a nuestras casas, pues, almorzar y regresar al colegio al mediodía y obviamente pues por la tarde para regresar a nuestros hogares. Eso nos permitía apreciar y conocer la ciudad, disfrutarla, ver el desarrollo, ver cómo iban construyendo casas, cómo iban haciendo avenidas, cómo se iba modificando pues el aspecto de la ciudad. Pues pienso que toda esta experiencia vivencial que tuvimos en el colegio allá en la plazuela de San Ignacio queda grabada en mente y en nuestra vida como una vivencia muy especial y muy particular. Muchas gracias. A usted, señor Álvaro. Por aquí el señor Hernán Botero abrió su micrófono, no sé si de pronto nos quiera contar algo sobre sus experiencias. Es una anécdota que existía dentro de los internos del colegio de San Ignacio Centro. Yo no sé si alguno de los que asistieron podría corroborarla.
habla la historia de que había un sacerdote que los cuidaba de noche y cuando veía un zapato por ahí atravesado, lo que hacía era patearlo. Y alguno muy avispado, lo que hizo fue clavar el zapato en el piso. Y cuando el sacerdote le fue a dar la patada al zapato, lo que se dañó fue el pie. Esa es una historia que yo tengo por conocidos de internos de la época y quería saber si eso es cierto. Si hay alguien que pueda contestar a esta pregunta del señor del señor Hernán Botero, perdón. Por aquí Carlos Posada dice que debe retirarse. Mil gracias por este momento de gratas recordaciones. Es con todo gusto, señor Carlos Posada. Y si hay alguien que pueda corroborar o hablar sobre esa experiencia que dice el señor Hernán Botero. Creo, Clara, que no tenemos en este momento quien nos pueda hablar sobre el tema. Dejémoslo Entonces, como una leyenda. Exacto. Lo que yo sí quería preguntarles son dos cosas. O sea, el colegio San Ignacio del Estadio se inauguró en el 57, pero hubo unas promociones en los 60. ¿Cuáles fueron esas promociones del centro? Que además parece que fue como un experimento bastante interesante del padre Vélez, creo yo. Y la segunda, que dejaron en el aire lo de los fantasmas, que a mí siempre me interesa, pues yo no creo que existan, pero en la imaginación son maravillosos. Bueno, yo les comento sobre las promociones. El Colegio San Ignacio Centro Experimental, llamémoslo así, empezó con el curso de cuarto bachillerato que viene siendo como en el año 66 y se fue corriendo ya a quinto bachillerato, sexto bachillerato, iba entrando un nuevo curso a cuarto bachillerato. Nosotros, que fuimos la promoción 1969, fuimos los últimos que hicimos bachillerato. El experimento lo cancelaron. Yo creo que dentro de las políticas del colegio, esa libertad tan amplia que teníamos allá, realmente era imposible implementarla en el colegio grande con todos los estudiantes, porque la verdad era, yo creo que era una cosa difícil de manejar. Entonces, fue una experiencia muy pasajera. Salimos por ahí unas 4 promociones desde allá. Entre ellos, pues yo recuerdo mucho a Fabio Valencia Cosio y habían otros personajes que luego escollaron en la política y eso. Pero eso fue muy efímero, sin embargo, disfrutamos mucho esos años allá, desde cuarto bachillerato. Yo mantuve también mis amistades en el Colegio San Ignacio Centro, pero el grupo del estadio, pero del centro, pues manejábamos el grupito compacto, llamémoslo así, de amigos, que también recuerdo mucho que recorríamos el centro porque nos quedaba muy a la mano ir a juninear, ir a comer en la Fonda Antioqueña, a almorzar, en fin. Vivimos mucho el centro, eso sí, es una cosa que la vivimos y la disfrutamos. Sobre los fantasmas, a nosotros realmente no nos tocaron los fantasmas. Sin embargo, yo les comentaba en una anécdota que nosotros, digamos, en forma misteriosa hicimos desaparecer el bar de los curas jesuitas. Ellos sí seguramente pensaron que habían sido los fantasmas. Lo que pasa es que descubrimos un camino secreto para el bar que ellos tenían y los compañeros nos tomamos una que otra botellita de whisky ahí bajo cuerda. Esos fuimos los verdaderos fantasmas que hubo en la época mía.
Ahí se van descubriendo entonces. Mientras Carol nos comenta lo que tiene ya como para ir cerrando, Sergio, voy a pasar por atrevida y por conchuda, pero con total confianza, como hemos venido conversando durante este tiempo de amistad, pues me dirás si es posible o no. Pero después de esta reunión donde hay tantas historias para compartir, tantas anécdotas que están en la vida de los ignacianos, en los corazones, se me acaba de ocurrir que si de pronto podríamos, cuando toda esta situación de aislamiento, de pandemia termine, programar un recorrido, pero presencial, abierto a los ignacianos, obviamente que hacemos unas previas inscripciones y que podamos tener un recorrido al claustro dirigido por ti o por Beatriz o por quienes ustedes consideren, donde se puedan evocar todas esas vivencias que hoy se han hecho presentes en esta reunión, pero ya de manera presente. No sé si sea muy atrevida la solicitud. Claro, en lo absoluto. Clara, en lo absoluto, lo hacemos y lo hacemos juntos, es decir, narramos las historias conjuntamente y vamos encontrando esas conversaciones que seguramente son maravillosas. Y me atrevo a ampliar la propuesta. Yo estoy seguro que en los álbumes familiares de todos ustedes hay fotos de los grados, hay fotos del colegio, deben de haber fotos de cada uno de ustedes que con absoluta seguridad deben marcar una memoria. Si juntamos todo eso, nosotros podemos proveer un escáner y ponerlo en un lugar, o podemos comprometernos a recibir, escanear y devolver esas fotografías para ir ampliando ese archivo documental de fotografías. Sería maravilloso. Pues a mí me parece genial tu iniciativa y me imagino que aquí los que nos están acompañando tendrán ese material, inclusive alguna vez habíamos hablado, también ese material audiovisual que de pronto repose en las casas, pero también en la memoria, o sea, todas esas historias, algunas de las que salieron acá, algunas de las que salieron el día que nos reunimos, pero también qué bueno que tengamos unos conversatorios sobre eso. Bueno, en este momento no es posible por el tema que ya todos sabemos, pero entonces este es un compromiso, Sergio, que desde ya te invito a que asumamos de la mano de Beatriz también y de Carol para que podamos abrir este espacio también a los ignacianos. Esas cintas de imagen en movimiento que pueden ser en video, en 8, Super 8, 16 o 35, cuando menciono esos números, estoy hablando de tamaño, ustedes lo entienden, de tamaños de cinta de cine y de formatos de cine, las podemos transferir, les podemos hacer transfer a video y las podemos compartir, es decir, que puedan quedar una en el fondo y una a la persona que la suministró. Es muy probable que algunos tengan grabaciones en cine y sería lindo transferir y hacer el transfer de esas imágenes. Qué bien. Pues no, yo quedo comprometida que hacemos una invitación a los ignacianos que quieran participar de esto. Aquí todavía nos acompañan algunos y ellos mismos les pido desde ahora y los comprometo a que con sus mismos compañeros en sus grupos de WhatsApp, pues también nos ayuden a esto. Yo veo que la señora Margarita María, no alcanzo a ver el apellido, me está levantando la mano. Bien pueda, si quiere abre su micrófono, bienvenida. Y nos gustaría saber quién es. También, pues, porque está esta tarde acá. Bienvenida. Buenas tardes. Quería presentarme porque de pronto en Asa Ignaciana me sigan viendo. Era que estaba haciendo una vuelta en el banco que era urgente, pero no volví a salir. Entonces no hace nada, llegué mientras me organicé, pero estaba pendiente de esta reunión porque mi hijo me lo mandó. Yo tengo 2 hijos que son ignacianos. Uno de ellos salió, el mayor, en el 94. Más o menos, que le pregunté más o menos por esa época, estudiaron aquí en el San Ignacio del Estadio. Entonces, el San Ignacio para mí, yo lo amo, le agradezco, lo admiro, eso es del otro mundo, y mis hijos igual. Para mí eso es una historia que tengo cosas que contar de ataque, yo amo ese colegio. Entonces, quería estar aquí, mi hijo me mandó, pues de pronto enterarnos de cosas y ya contarles a ellos. Y quería presentarme y quería también como que me precisaran ese colegio San Ignacio, que es la plazuela San Ignacio. Ahí quedaba el colegio, empezando que las historias me parecen geniales,
qué historias tan sobradas que tomaban el whisky y que les cuento. Bueno, eso me parece espectacular. Y veo la alegría y la satisfacción de todos ustedes con este colegio, qué belleza. Cuéntame algo, ¿y qué era la diferencia de ese colegio al de allí del estadio? Doña Margarita, no, es que esa fue la primera sede del colegio, allá fue donde nació el colegio y allá estudiaron muchos de los que hoy nos están acompañando en esta reunión, de los que nos han contado las historias. Y ya en el año, entiendo que 57, Sergio, si no estoy mal, se abrió la sede de acá del estadio. Digo de acá porque yo vivo 2 cuadritas detrás del colegio. Entonces, en el año 57, si no estoy mal, fue que empezó ya la sede fue trasladada al sector del estadio. Doña Margarita, muchas gracias, bienvenida. Pues este es un espacio que nosotros tenemos y que compartimos con los egresados. Yo pues creo que ya es hora de que vayamos terminando. Muchas gracias a todos, a Sergio. También quedamos con el compromiso entonces de que una vez pues podamos salir a la calle nuevamente, hacerles las invitaciones para que podamos ir, encontrarnos y tomarnos un café en la Pascasia y luego subir a hacer un recorrido. Beatriz, muchísimas gracias. Esta reunión también ha sido producto de tu vinculación, de tu generosidad y de tu deseo pues de que la pudiéramos llevar a cabo. Entonces, no, muchas gracias. Yo pues termino de verdad muy contenta por esta reunión porque salió más interactiva de lo que habíamos pensado. Muchas gracias a todos los que participaron esta tarde con sus aportes, con sus anécdotas, con las historias. Y entonces le doy el paso a Carol para que nos hable un poquito de la reunión tan buena también que vamos a tener este próximo jueves. Yo me despido, aquí me quedo dándole la palabra a Carol, y muchas gracias a todos. Perfecto, Clara, me confirma si de pronto están viendo mi pantalla en este momento. Sí, los invitamos el próximo jueves a las 5:30, perdón, acá tenemos un error, es a las 5:30 de la tarde, ya vamos a corregir, a la presentación del proyecto Libertank, Col 5-Bit y Colombia te llevo en mi piel, con Mauricio Campillo Orozco del año 79, un gran empresario ignaciano, y pues queremos que nos acompañen jueves 13 de agosto, recuerden que es a las 5:30 que hay, y a través de este enlace de mí. Los esperamos entonces en nuestra próxima charla. Voy a dejar aquí de compartir ya la pantalla. Pues igual agradecerle mucho a Sergio por estar aquí con nosotros, a todos ustedes, sobre todo porque ha despertado entre los ignacianos una sensibilidad grandísima y tener como una remembranza de esas experiencias. Una feliz tarde para todos y mañana les estaremos compartiendo el enlace de esta charla. Hasta luego. Hasta luego.